Bienvenidos, estimados estudiantes, a un nuevo encuentro de su curso Elaboración de Instrumentos de Investigación. Hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante, pues estaremos hablando de la encuesta, un método sumamente popular y conocido por todos ustedes, quienes de una u otra manera han tenido algún encuentro con esta metodología y la aplicación de su instrumento, el cuestionario, sobre todo en estos tiempos de campañas electorales. Bueno, vamos a entrar en materia. El tema, la encuesta, su diseño y aplicación. ¿Cómo se define la encuesta? Es una técnica de recogida de información donde por medio de preguntas escritas organizadas en un formulario impreso se obtienen respuestas que reflejan las opiniones, intereses, necesidades, actitudes, intenciones y conocimientos de un grupo más o menos amplio de personas. Se emplea para investigar masivamente determinados hechos o fenómenos. Ya se podrán haber dado cuenta que este método corresponde a lo que son los métodos empíricos de investigación. Bien, el instrumento apropiado de la encuesta es el cuestionario. Como su nombre lo indica, el cuestionario está compuesto de un conjunto de preguntas preparado cuidadosamente sobre los hechos y aspectos que interesan en la investigación para su contestación por la población o su muestra a la que se extiende el estudio emprendido. La información que recoge este cuestionario se refiere generalmente a lo que las personas son, hacen, opinan, piensan, sienten, les gusta o no les gusta, aprueban o desaprueban, o sus motivos acerca de sus actitudes, sus conductas, etc. Bien, vamos a presentarle ahora 7 pasos para el diseño y realización de la encuesta. Aunque esto no es un algoritmo que se le presenta de una manera absoluta, bueno, les va a servir como referencia y les va a ayudar a la elaboración de sus instrumentos, ¿verdad? Vamos a seguir cada paso con detenimiento. Primero, la determinación de los objetivos específicos de la encuesta. Esto debe estar, por supuesto, estos objetivos en correspondencia con el diseño teórico y metodológico, es decir, su problema científico, sus objetivos, hipótesis o preguntas científicas y las características de la muestra. Recuerden esto, también hablamos de ello en el tema de la observación científica. Bien, otro aspecto que se debe tomar en cuenta es la claridad y precisión respecto al tipo de información que se desea obtener. ¿Cómo logramos esto? Estableciendo la relación con los indicadores empíricos de las variables estudiadas. Ya a esta altura ustedes han realizado su operacionalización de variables. Tienen sus indicadores de los cuales se van a desprender, por supuesto, las preguntas de su cuestionario. Bien, este segundo paso, selección del tipo de encuesta. Es decir, hay 2 tipos de encuesta. Una que se realiza de manera directa, donde el encuestador se entrevista cara a cara con el encuestado. Ustedes seguramente han tenido alguna de estas experiencias cuando van en la calle, los aborda un encuestador y les hace una serie de preguntas. Y por supuesto, el otro tipo, que es la encuesta indirecta, que se envía el formulario por correo, vía teléfono y prensa. En estos días, muchas personas han estado siendo encuestadas vía teléfono para conocer sus preferencias electorales. Bueno, ese es otro ejemplo de lo que es este tipo de encuestas. Bien, el siguiente paso, el paso 3, el diseño del cuestionario. ¿Cómo diseñamos el cuestionario de nuestra encuesta? Bien. Primero, la consigna o demanda de cooperación. Esto es, digamos, la introducción, donde, por supuesto, tiene que establecerse la información necesaria acerca de la encuesta,
tiene que dársele a conocer al encuestado cuál es el objetivo de las preguntas que se le van a hacer, con la finalidad también de persuadirlo para que éste colabore con su contestación. Es necesario también que en esta introducción, ya sea vía directa o indirecta, se le haga saber al encuestado que esa información será estrictamente confidencial y no se le violará ningún derecho de su privacidad. Es importante esta parte de la encuesta porque es lo que va a permitir romper el hielo y iniciar una comunicación más objetiva. Bien, las preguntas, digamos que es el pollo del arroz con pollo, ¿verdad? De las preguntas, su contenido y cantidad, según sus indicadores. Repetimos y reiteramos. El contenido tiene que estar estrictamente relacionado con los indicadores que ya fueron operacionalizados, y la cantidad de preguntas, por supuesto, que no debe ser excesiva, porque eso tiende a cansar a los encuestados. Asimismo, tampoco tienen que ser menos preguntas de las necesarias para recabar la información que se está buscando. El tipo de preguntas que se realiza o que se introducen en un diccionario. Vamos a ver cuáles son. Bien, hay diversos tipos de clasificación, ¿no? Diversos enfoques para clasificar los tipos de preguntas. Vamos a estudiar esta clasificación. Primero, según la contestación que se admite del encuestado. Estas preguntas se clasifican en cerradas, categorizadas y abiertas. Las preguntas cerradas son aquellas que se determinan en función de dos respuestas posibles, sí y no. O en algunos casos, o dado los casos, no sé, no opina o no responde. Ojo con esto. Yo quiero hacer una aclaratoria acerca de estas preguntas cerradas. Incluso hay un caso importantísimo de debate que se dio en torno a una de estas preguntas cerradas en uno de las consultas populares tipo referéndum que se hizo al pueblo venezolano, y se daban entre las dos partes contendientes, tuvieron un debate en torno a la redacción de la pregunta. Claro, porque la pregunta cerrada debe ser equilibrada, porque si no puede condicionar la respuesta y se dan, por supuesto, los sesgos en la información. Tiene que tener un equilibrio necesario, es decir, no puede favorecer una de las dos opciones necesarias. Les pongo un ejemplo. Si se pregunta, ¿usted está a favor de la eutanasia? Se puede considerar que se está condicionando al encuestado para que opte por la opción o la categoría de a favor. Sin embargo, si usted elabora la pregunta de tal forma que las dos categorías tengan presencia, es decir, usted está a favor o en contra de la eutanasia, entonces podemos hablar de una pregunta más equilibrada. Otro aspecto que quiero detenerme en esta pregunta cerrada es que por la experiencia que he tenido en las correcciones de tesis y como jurado de tesis, he observado como muchos estudiantes, sobre todo de pregrado, por supuesto, a la hora de buscar información, o mejor dicho, determinar el grado o el nivel de conocimiento de algún sujeto, elaboran preguntas cerradas, que es un error extraordinario. Por ejemplo, ¿qué podemos nosotros medir en función del conocimiento cuando se le pregunta a una persona si conoce o no acerca de algo? La persona puede decir sí o no, pero nosotros no tendríamos una información objetiva acerca del nivel de conocimiento que tiene esa persona. Para eso hay otros instrumentos. Entonces hay que tener cuidado, por eso hago estas observaciones. Bien, las preguntas categorizadas
son aquellas preguntas que ofrecen varias opciones de respuesta, es decir, varias categorías. Y pueden ser incluso mixtas, es decir, pueden ofrecer preguntas abiertas también, combinarse con las preguntas abiertas. Y las preguntas ya que la tocamos, las preguntas abiertas, son las preguntas que no ofrecen ninguna respuesta previa, sino que el encuestado tiene toda la libertad para responder. Este tipo de preguntas resulta un tanto difícil a la hora de categorizarla y analizar la información. Por eso se recomienda notablemente las preguntas categorizadas, es decir, las preguntas con varias opciones, porque le da más libertad y es más exhaustiva a la hora de presentarle más opciones al encuestado para sus respuestas. Bien, el otro tipo de pregunta es según la naturaleza del contenido. Estas se clasifican en preguntas de hecho, de acción, de información, de intención, de aspiración, de opinión, de expectativa, de motivación, de creencias y de actitud. Esto responde al contenido de la pregunta. Y según su función, hay preguntas sustantivas, preguntas filtro, de control, de consistencia, de introducción, de alivio, de amortiguadores y baterías de preguntas. Bueno, las preguntas sustantivas son las preguntas más importantes, pues el pollito del arroz con pollo. Las preguntas filtro se utilizan para introducir alguna otra pregunta o sencillamente para descartar algún encuestado acerca de una pregunta siguiente. Las preguntas de control y consistencia son las que se utilizan procurando la fiabilidad y la objetividad de las respuestas. Y las preguntas de introducción o rompehielos son aquellas que se hacen para ganarse la confianza del encuestado. Las de alivio son para relajar cuando la aplicación del cuestionario se hace un poco tensa, entonces se hace una pregunta más relajada. La de amortiguador es una pregunta, son preguntas eufemísticas, es decir, cuando se tratan temas difíciles se introducen este tipo de preguntas con unas palabras más adecuadas para que, por supuesto, no haya un choque tan traumático. Y las baterías de preguntas son una serie de preguntas que tratan un mismo tema y son ordenadas pues, de manera secuencial. Bien, y según su finalidad, las preguntas se clasifican en directas e indirectas. Las preguntas directas son aquellas que aspiran a recoger lo que se expresan en sus palabras, mientras que las indirectas son preguntas que, aunque sus palabras indiquen otra cosa, se busca recoger otro tipo de información. De todos modos, toda esta explicación estará extendida en el material escrito que yo les voy a consignar en el aula virtual. Bien, la formulación adecuada y comprensible de las preguntas es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Esto es importantísimo a la hora de la elaboración de su cuestionario. Hay unas recomendaciones, también se las dejo en el material escrito para que las consulten y puedan estudiarlas y tomarlas en cuenta. La secuencia de las preguntas, estas tienen que estar ordenadas, generalmente desde lo más sencillo, por supuesto las preguntas introductorias, hasta las preguntas más complejas. Se habla de la técnica de embudo en este caso, ¿no? Y la organización del cuestionario responde sobre todo a los aspectos formales que se deben tomar en cuenta. Bueno, estos son los 7 pasos. Aquí están el pilotaje, el establecimiento de las condiciones indispensables, la aplicación del instrumento de la muestra y la evaluación de la información. Por cuestiones de tiempo, no me queda otra alternativa que despedirme y contando por supuesto de que este material servirá de orientación para la elaboración de su cuestionario y la aplicación del mismo. Les recuerdo que deben revisar el material escrito que consigno en el aula virtual, donde se le hace una explicación más extensa de todo lo tratado hasta ahora. Saludos y hasta un nuevo encuentro.